Hoy quiero comenzar este video, ¿verdad? Hablándote un poquito acerca de una entrevista nueva que vi en el canal de YouTube de Vilma Núñez que hacía con Michelle Poler. Y ellas hablaban un poquito acerca de su marca personal, acerca del dinero y acerca de todas las cosas y desafíos que han tenido que atravesar para lograr estar donde están hoy en día, para poder posicionarse como referentes en lo que hacen. Michelle Poler es venezolana y ella decidió posicionarse en el mercado anglo a pesar de que el inglés no es su primer idioma y bueno, decidió vencer y romper todos esos miedos, todas esas barreras que ella tenía. Y hablaban acerca de que muchísimas veces nosotros cuando comenzamos un proyecto, cuando tenemos sueños y metas, no perseveramos. Al comienzo de un sueño quizás no somos conocidos, quizás hacemos contenido y no tienen los views o no tienen la cantidad de reproducciones que anhelamos y a veces nos da ansiedad porque nos comparamos con esas grandes marcas, pero no vemos el detrás y los años que ellos llevan en delantera en comparación a nosotros. Lo digo por mí misma porque a veces me da ansiedad, veo cursos, hago cursos y quiero hacer tantas cosas, pero yo digo, tengo que calmarme porque no puedo competir con esa persona en este momento ya que no estoy en su mismo nivel. Y me encantó esa clase que ellas dieron acerca de sus experiencias, de todo lo que han logrado, de cómo Michelle ha hecho una marca única, diferente, de sus escuelas, porque Michelle tiene una escuela donde da 2 cursos, Vender sin Miedo, y Vilma habla de Convierte Más, cómo comenzó vendiendo plantillas, de $3, y todas esas cosas que ellas han venido haciendo hasta la actualidad, como en el 2020, en plena pandemia, facturó miles y miles y ella esperaba no vender nada por sus creencias limitantes. Y hoy quiero hablarte un poquito de ese tema, porque muchísimas veces vemos canales de YouTube, cómo hacerte rico, cómo hacerte millonario, pero no vemos qué hay detrás. Y también leía algunos fragmentos de Israel, que es un influencer venezolano, y sacó un libro que se llama Manipúlame, creo que es así que se llama. Entonces, leí algunos fragmentos de lo que él compartía, unos ejemplos acerca del positivismo tóxico que él compartía. Entonces, muchísimas veces nosotros queremos alcanzar, tener metas, ganarnos 100.000, $1.000.000, pero no vemos todas las cosas que tenemos que hacer para lograrlo. Y en el tema de emprendimiento, y hoy que está muy en boga marketing digital, los influencers, las marcas, tenemos que hablar estrictamente acerca de nuestro patrón del dinero y de lo que nosotros somos como individuos. ¿Por qué? Porque nosotros a veces pensamos que mientras más trabajemos, más dinero vamos a ganar. Y el trabajo no es malo y el dinero es malo. Pero si tenemos recipientes o contenedores de dinero pequeños, esas cantidades que no entren en ese pote, vamos a ponerlo así como ejemplo, se van a desbordar, o si hay alguna filtración, si hay un huequito, y de ese tema te quiero hablar hoy, que es del patrón del dinero. Un vendedor que no conozca su patrón del dinero, quizás no vaya a tener los resultados que él desea. ¿Por qué? Porque a veces el dinero nos produce tristeza, nos produce rabia, nos produce alegría, emoción, y no tenemos un concepto bien claro de lo que realmente es el dinero y para qué es este dinero. Hay un libro que se los recomiendo que se llama Dinero Feliz, es un japonés, se llama Honda Kenny y es muy bueno, yo lo estoy estudiando actualmente porque no es lo mismo leer a estudiar. ¿Y por qué? Porque creo que todo emprendedor, toda persona debe hablar del dinero y el dinero a veces es un tema tabú porque la gente que no lo tiene se predispone, la que tiene no quiere enseñar y bueno, pero estamos en una era, como dijo Brock, de que nunca antes se había visto una cantidad enorme de personas haciendo dinero y accediendo a ese secreto. Si existe la ley de la manifestación, la ley de la atracción, todas esas cosas en general. Pero también quiero decirte que cuando conocemos nuestro patrón del dinero, y ya vamos a hablar de esto, podemos tener más acceso a la riqueza, a la comodidad y al confort. Yo siempre he querido, yo decía, yo vengo de una familia donde el dinero era un problema y ocasionaba mucho dolor porque se conseguía escasamente y tener dinero era como ganarse la lotería. Entonces yo venía con ese patrón, mi papá regalaba todo, mi abuelo regalaba todo y a mí también me gusta dar, sin importarme, sin quedar sin nada. Y ese patrón siempre llegaba a cero y menos cero, aquí más abajo. Entonces,
ese no es un patrón del dinero correcto. También quiero decirte que hay topes en el dinero. Ponte, vamos a pesar 10, 100, 1000, 100.000, 20.000, 30.000, 40.000, los miles que tú les quieras colocar. Eso va a depender estrictamente de ti, o en este caso de mí. Entonces tenemos que conocer eso. Hay diferentes libros, diferentes autores que se han encargado de enseñarnos qué es el patrón del dinero. Entonces el patrón del dinero es cómo nosotros tenemos configurado el dinero en nuestra vida. Y está configurado a través de montos y a través de acciones que hacemos. El patrón del dinero viene marcado especialmente por nuestros padres, pero generalmente es por nuestros abuelos. Porque quien crió a nuestros abuelos, a nuestros padres fueron nuestros abuelos. Entonces nosotros tenemos el patrón del dinero, normalmente es de nuestros abuelos. Entonces tenemos que estudiar lo bueno y lo malo del patrón de nuestros abuelos y aprender nuevas estrategias, educarnos en la parte económica, educación financiera, para poder llevar ese negocio a otro nivel, porque a veces decimos tenemos talento, conocemos la tecnología, tenemos el producto, pero no logramos nada. Y es porque nuestro patrón de dinero sencillamente se encuentra en cero o bajo cero. Donald Trump también habla de esto, Hardecker, hay muchas personas, Jürgen habla del patrón del dinero y cómo un patrón del dinero equivocado nos lleva a la quiebra. Yo quiero decirte que miles de veces he fracasado, como ponte unas 10. He tenido diferentes tipos de negocio, en diferentes tipos de industria, pensando, esperanzándome que esta vez sí era lo que yo iba a lograr el éxito, pero con el mismo patrón obtenía los mismos resultados y era una quiebra, una frustración y quedaba mal no solamente con mi entorno, sino conmigo misma, porque a la final la que se siente mal es uno. Y a veces uno quiere aparentar, quiere tener cosas de marca, quiere tener cosas mejores y eso no está mal, pero ¿para qué lo quiere? ¿Para ser feliz o para ti o para demostrárselo a quién? Yo recuerdo que yo estudié en la universidad, en una universidad pública, la UNEFA, mejor conocido, y muchos de mis compañeros me di cuenta que hoy en la actualidad quizás no les ha ido bien, a otros sí, a otros no, contados, y vi una compañera que se avergonzaba de su situación y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué se avergüenza si cuando éramos jóvenes, más jóvenes, teníamos sueños, ilusiones, pero su patrón del dinero nunca lo configuró correctamente y no ha podido escalar? Yo vengo de una familia, como les dije, con muchos problemas financieros, con muchos patrones, pero yo entendí que yo debía marcar como un precedente y hacer algo diferente porque quiero que mi familia tenga una familia diferente y que tenga una relación feliz con el dinero, porque a veces el dinero nos genera estrés, nos genera tristeza, nos genera angustia, dolor. Yo a veces cuando iba a pagar algo me sentía muy angustiada, yo decía, Dios mío, se me va a caer el dinero y cómo voy a hacer. Y a diario se imprimen miles y miles de billetes. Entonces, muchísimas veces pensamos que esto es lo único que hay. Recuerdo que cuando tenía mi patrón configurado en $500 era lo que ganaba y por más que me esforzaba era 500, 500, 500 y yo me sentía frustrada y me sentía fracasada. Yo decía, Dios mío, pero ¿será que esto es lo único que yo puedo ganar? Y mantenía esos 500 y cuando lo gastaba me ponía brava y ha sido una lucha para yo poder crecer y desaprender todo lo que tenía y todos los conceptos que tenía del dinero. Mi mamá siempre decía, el dinero, por mucho que sea, se acaba. Y eso es mentira. También decía que había que trabajar muy duro para tener dinero y también es mentira, porque normalmente las personas más ricas del mundo tienen cosas en común y es que desarrollan una fe inquebrantable, que desarrollan habilidades y que invierten en su educación para poder eliminar esas barreras que están dentro de nosotros mismos. Entonces muchísimas veces nos hablan, potencia tu Instagram, potencia tu marca, paga de ese, paga esto, pero no nos hablan el principio y el principio es el patrón del dinero. Muchísimas veces las personas me dicen que porque comparto este contenido de valor. Y yo le digo, bueno, porque la cultura venezolana muchas veces es de escasez, de viveza criolla, pero yo creo que hay una generación que quiere cambiar y creo que soy parte de esa generación que está aportando algo nuevo a este país y a esta nueva generación. Como les venía diciendo, para no salirnos del tema, porque el tema es el patrón del dinero, quiero decirte que si tú tienes un negocio en las redes sociales, pero tú no creces, evalúa tu patrón del dinero, porque a veces todo es mental. Y esas creencias limitantes que fueron instauradas desde pequeñas no se van a acabar solamente con este video. Tú tienes que trabajar
y disciplinar esa parte mental para lograr lo que tú quieres. Yo he tenido que desaprender muchísimo, alejarme de personas tóxicas, porque ¿qué pasa? Si tú quieres tener una mejor posición y tú te juntas con pura gente que habla de que no puedo, que la crisis, que la comida, que no hay, que no hay, que no hay, esa otra persona que va a decir que no hay, vas a ser tú o yo. Entonces yo tuve que quitarme de esas personas que amaba, que quería, pero que yo sabía que no me iban a llevar a crecer. ¿Por qué? Porque yo quiero estar en otra situación en la vida, quiero estar en libertad. Y la libertad no solamente es tener dinero, no, sino poder ayudar. Yo veo, en estos días había una persona que estaba enferma y cuando yo me enfermé, yo no tenía dinero para los medicamentos, ni para todo lo que me pedía el médico. Y yo colaboré porque me salió y tuve la oportunidad de poder colaborar. Entonces ella me llama y me dice, Dayana, te quiero dar las gracias. Y yo le dije, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. No tienes que agradecerme nada. Colaboro porque yo estuve en esa situación. Y lo que yo te pueda dar ya está pago. Lo pagó Cristo hace 2000 años en la cruz del Calvario. No me debes nada. Pero si yo no tuviera dinero, ¿cómo colaboro yo con esa persona? ¿Cómo yo quiero darle una mejor calidad de vida a mi mamá? Pero ¿cómo le doy una mejor calidad de vida si siempre estoy yo en escasez? Entonces, el dinero es para dar felicidad. Entonces, este libro, Dinero Feliz, te enseña que a veces tú tienes dinero, y yo lo digo por mí, a veces tú estás pagando algo y estás estresado, que por qué tengo que pagar eso, que para qué, que los gastos, y te quejas y reniegas del dinero una y otra vez. Y yo decidí y entendí, yo dije, Señor, yo quiero tener una vida plena, una vida feliz, llena de libertad. Y cada vez que compro algo o doy algún dinero o tengo un gasto inesperado, bendigo el dinero. Y digo, bendigo el dinero, fluye, bendigo este negocio cuando voy a comer en alguna parte, en algún restaurante. O estoy comprando algún servicio, comprando gasolina, cualquier cosa que uno tenga que pagar porque uno con el dinero es todos los días. Bendigo ese lugar para que el dinero pueda fluir. Y entendí, y creo que tú también debes entenderlo, que el dinero no se creó para que le tengamos miedo, porque a veces le tenemos miedo, porque no tenemos cómo producirlo y porque somos a veces incapaces de producir dinero por los temores, porque el dinero no se hizo para que le tuviéramos temor o para que fuéramos esclavos. Hay dos clases de personas, las que son esclavas del dinero o las que mandan el dinero. Entonces, yo dije, yo no quiero ser más nunca esclava del dinero. Por mucho tiempo hemos vivido en la carrera de la rata y hemos estado limitados solamente con lo más poquito, ni siquiera lo mínimo, lo más poquito de lo poquito por nuestras creencias limitantes. Y decidimos, como te decía, no escuchar a esas personas que dice Robert Kiyosaki, que él con personas pobres, y pobre es de mente, la mentalidad, porque hay mentes ricas y mentes pobres. Él habla de flores, del paisaje, de la lluvia. ¿Por qué? Porque el dinero es un tema controversial, hasta más que la política, porque el que no lo tiene se hiere y el que no lo tiene justifica muchas veces a través de la religión, a través de que más fácil entra un camello por el hueco de una aguja que un rico, y eso no es así. Porque yo creo que la riqueza viene del alma, y cuando tú comienzas a tener dinero y empiezas a bendecir a otras personas, te enriqueces más porque estás aportando algo. Yo recuerdo que un tiempo iba a la iglesia, ¿verdad? Y era líder de la iglesia, y oraba por los enfermos y la gente se sanaba, pero yo sentía algo incompleto y era porque a veces pedían una colaboración para un remedio y yo no tenía cómo colaborar y yo me sentía pero peor de lo peor porque yo decía, quizás si yo tuviese dinero yo pudiera colaborar y esas personas van a decir gracias a Dios por esto, porque es a través de quizás de mí o del otro que dio y aportó ese dinero que Dios hace su milagro. Entonces, muchísimas veces las personas con el cuento de la iglesia, con el cuento de la religión, no producen dinero o no tienen dinero y dicen, no, es que yo tengo que ser espiritual. Pero es que Dios no es un Dios de escasez. Yo te hago esa pregunta. ¿Dios es un Dios de escasez? Dios es un Dios espiritual, pero es un Dios de abundancia, que nos invita y que siempre quiere darnos lo mejor a nosotros como su hijo. Entonces, se trata de tener un dinero feliz y créanme que yo estoy aprendiendo también este tema. Yo he estudiado mucho acerca del dinero porque yo tenía mi patrón congelado bajo cero durante muchísimos años y yo decidí salir de ese congelamiento y comenzar a vivir, a experimentar
y poco a poco he ido aprendiendo muchísimas cosas, he colaborado con muchísimas personas, ayudándole y hablándole acerca de este tema que es muy importante para todas las personas, sin importar el idioma, la religión y el sexo que seamos. ¿Por qué? Porque el dinero es o para deslizarse o para arrastrarse. No es lo mismo, como te lo decía, tú tener para dar, para contribuir, que solamente tener dinero para tu propio ego. Y con esto tenemos que aprender que si nosotros nos dedicamos al emprendimiento o al área de ventas, pero tenemos un mal patrón, es decir, si yo me gano $20,000 y gasto 25,000, no hice nada. He aprendido a vivir con el 60% y ahorrar el 40%, y me puse metas para poder ahorrar. También me puse metas mensuales para alcanzar en el área de ventas. ¿Cuántas propiedades quiero vender? ¿Cuánto dinero es eso? ¿Cuánto quiero ganarme yo? ¿Cuánto quiero dar? ¿Por qué? Porque cuando tú das, también te dan a ti. No hay que quedarse con el dinero reprimido, ¿no? Tenemos que siempre estar en un constante movimiento del dinero. Entonces, por eso yo les invito a que estudien más acerca de su patrón del dinero, de sus creencias limitantes, de sus temores. ¿Por qué no puedo vender? ¿Por qué me da miedo escalar un poco más? ¿Por qué me da miedo invertir? Porque a veces la gente dice, no, es mejor el dinero seguro, porque a veces los pobres buscan es seguridad. ¿Y seguridad qué? De tener los gastos cubiertos del mes, de tener la comida, de tener la ropa, los gastos básicos, y no preocuparte por más. Pero cuando tú tienes libertad, vives una vida de riesgo controlado, porque ya tú comienzas a comprender que si tu patrón del dinero es el correcto, de que si tienes las habilidades correctas, comienzas a conocer las leyes espirituales en base del dinero, tú comienzas a ser una persona exitosa. Yo me recuerdo, ya con esto finalizo, que yo me puse a invertir en el año, creo que fue 2019, 2018, un dinero que yo tenía en café. Yo no conocía ese mercado, pero yo decía, bueno, ese mercado da dinero y yo quería ir a dinero. No me interesaba cómo, pero yo quería ir a ganar plata, pues, vulgarmente hablando en el término venezolano, yo quería ir a ganar plata y invertí ese dinero, me fue un poquito bien. Luego invertí más dinero, vendí unas cosas, unas máquinas que tenía, invertí más. Todo ese café se me quemó y perdí todo mi dinero. Lloré amargamente y tuve un colapso porque yo dije, Dios mío, ¿para qué yo me puse esto? Luego, en el 2020, cuando comienzo a leer El hombre más rico de Babilonia, explica los principios del dinero y las leyes espirituales para hacer negocios. Y una ley espiritual es que tú no debes invertir en algo que tú no conoces, porque el resultado va a ser cero. Y ese día entendí que yo no estaba preparada para invertir y que por eso yo tenía un patrón de tanto fracaso. ¿Por qué? Porque no era la industria en la que yo me cambiara, era que siempre yo tenía el mismo resultado porque algo dentro de mí ocasionaba era ese resultado y era el desconocimiento. Tú no puedes invertir en algo que tú no conoces. Hay gente que dice, yo voy a invertir en chocolate, pero no conoce el cacao, no conoce cómo se produce, entonces quiere tener éxito y no lo va a tener por más que haga, porque no conoce el mercado y tú no puedes violar las leyes espirituales del dinero. Entonces es muy importante tener esto en cuenta a la hora de hacer una inversión. Yo en mi canal de YouTube, en mis redes sociales, siempre comparto tanto para clientes como para personas que no son clientes, para asesores, para emprendedores. ¿Por qué? Porque también he sido una emprendedora que ha tenido que surgir en medio de la crisis, en medio del caos, en medio de los problemas, porque los problemas es lo que nos lleva al éxito, a corregir los procedimientos, los procesos para lograr el éxito. Entonces, si tú has fracasado, si quizás tu negocio no va como tú quieres, si quizás te sientes frustrado. Yo también a veces me siento frustrada, a veces me siento decepcionada de lo que hago por los clientes, te hacen sentir mal, pero yo siempre he dicho, mayor es el propósito que las acciones de las personas. Una persona no puede determinar tu negocio, métete eso en la cabeza. Una persona no determina el éxito de tu negocio y es necesario muchas veces, yo me lo repito todos los días, que hablen mal de ti para poder hacerte crecer, porque el buen marketing no nos hace crecer, sino las cosas malas son las que nos permiten llegar a esos públicos, a generar esa incógnita, a generar que las personas nos quieran conocer. Entonces es necesario siempre eso para lograr lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué quieres tú? Plantéate aprender y estudiar cuál es tu patrón del dinero. Vilma Núñez decía que ahorita
está en una época de escucharse, de escuchar sus videos, de escucharse ella para poder ayudar y ayudar. Y quiero decirte que vender es ayudar a muchísimas personas. Sí, damos este contenido completamente gratis, tenemos otro contenido pago, damos asesorías y todo, pero una cosa siempre lleva a la otra. Y siempre yo creo y apuesto por lo bueno de la vida, porque si podamos lograr lo que nosotros queremos hacer. Entonces, mantente alerta, estudia cuál es tu patrón del dinero, cuáles son tus creencias limitantes, qué quieres lograr y cuáles son tus miedos. Aunque tengas miedo, hazlo. Aunque tengas miedo, enfréntalo, porque a veces el miedo es un monstruo imaginario, no es ni siquiera real. Entonces nosotros mismos tenemos que darnos valor para poder lograr llegar a lo que anhelamos, porque esas personas que tú ves hoy en la cima han pasado muchísimas cosas para estar allí, han enfrentado sus miedos, han doblegado muchísimas cosas que tú ni yo nos imaginamos, porque detrás de un gran éxito también ha habido grandes fracasos, grandes dolores, grandes decepciones. ¿Por qué? Porque el éxito se construye con pedazos del fracaso. Porque cuando fracasamos es donde aprendemos, es donde decimos, bueno, lo hice así, voy a corregir y voy a comenzar. Y viene como ese renacer de nosotros como emprendedores y como personas. Bueno, quiero dejarte este video que lo hice para compartir, para que aprendamos y para que aportemos un granito más al mundo y al